días a todas, a todos, a personas que están tanto de forma presencial como en la modalidad virtual. Es un verdadero gusto estar hoy compartiendo aquí con ustedes. Pues bueno, como logramos observar en el primer panel, las personas con discapacidad, tanto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible como en la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, se tutela ese derecho a la salud que es tan importante, principalmente entendiendo el contexto actual, ¿no? Y si bien hemos analizado o hemos escuchado el tema de los ODS en el panel anterior y de la convención que es a nivel global, pues en este panel que se titula La Agenda de Salud Sostenible para las Américas de 2018 a 2030 y su enfoque de inclusión para las personas con discapacidad, atenderemos a un elemento un poquito más regional que es de América, ¿no? Y nuestro objetivo en este panel será resaltar las iniciativas regionales y la implementación de la Agenda de Salud Sostenible para las Américas de 2018 a 2030 y las promociones de la Agenda de Salud como un enfoque social de derechos para las personas con discapacidad y las perspectivas de salud en la nueva normalidad. Eh, Será un tema más que interesante analizar cómo en nuestro continente se atiende a las personas con discapacidad. Y para comenzar a analizar esto, pues, escucharemos a nuestro primer ponente, el señor Anthony Dustin, oficina de Washington, con el tema la Agenda de Salud Sostenible y su enfoque de inclusión. Le dejo la palabra, estimado señor Dustin. Mil gracias y un gran saludar a todos de ustedes. Es excelente de estar aquí hoy y acaba de escuchar a las últimas presentaciones y muy útil las perspectivas de personas que usan los servicios, personas con discapacidad que usan los servicios de salud. Y es muy importante que yo voy a presentar en un momento sobre la agenda sostenible de salud para las Américas. Y yo espero que yo puedo demostrar como personas, usuarios de servicios de salud, son al centro de esta estrategia y necesitamos avanzar conjunto con los usuarios de servicios de salud, incluyendo personas con discapacidad. Para ellos que yo no conozco, mi nombre es Anthony Dustin, soy el asesor en discapacidad y rehabilitación en OPS basada en Washington, D.C. Y mi rol es para ayudar a todas las edades y países en la región de Latinoamérica y el Caribe en dos elementos. Primeramente, fortalecimiento de la inclusividad de sistemas de salud para personas con discapacidad y vamos a discutir un énfasis en esta parte hoy. Y la otra parte para fortalecer sistemas de rehabilitación, tecnología de apoyo para todas las personas que necesitan, incluyendo ellos, las personas con discapacidad que usan esos tipos de servicios. Y pienso que más tarde hoy o mañana mi colega de OMS, Alarco Cieza, va a presentar las perspectivas más sobre rehabilitación. Entonces, hoy voy a enfatizar más en la primera parte, la salud inclusiva. La Agenda de Salud Sostenible para las Américas es una estrategia alineada con los objetivos de desarrollo social y particularmente número 3 en salud, y pienso que hay una presentación más temprano esta mañana sobre eso.
Esta estrategia fue lanzada en el Consejo Directivo en 2017 de la OPS. El Director Consectivo, Consejo es una reunión de todos los ministros de salud en las Américas para pasear resoluciones, discusión sobre las prioridades de salud. Y la agenda de salud fue un gran documento de muchos meses de discusión y elaboración para cómo podemos avanzar la agenda de salud y los elementos más específicos para las Américas. Entonces, el agenda y yo voy a compartir en el chat un poquito después de mi presentación, voy a compartir el documento y el enlace en la página web de OPS, donde ustedes pueden ver el documento con todos los diferentes puntos. Y hoy voy a presentar rápidamente la primera parte, solamente los conceptos principales y los objetivos específicos y la visión de la agenda y después las oportunidades y los aspectos donde la salud inclusiva y personas con discapacidad pueden ser incluidas en el documento y en el plan. Primeramente, la visión es para ampliar el acceso equitativo a servicios de salud integrados y de calidad, centrados en la persona, la familia y la comunidad, con énfasis en la promoción de salud y prevención de las enfermedades. En este sentido, hay un elemento clave en el documento que es muy alineada con la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, particularmente artículo 25, que es el más alto nivel posible de salud para toda la población de las Américas. Y cuando consideramos el idioma de la Convención, es el más alto nivel posible de salud para personas con discapacidad. Entonces, inmediatamente podemos ver, hay una alineación de los dos documentos en términos de este tipo de idioma y sus palabras y la visión que es conjunto de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad y también con la nueva resolución de OMS sobre discapacidad y salud, y este documento se llama el más alto nivel de salud para personas con discapacidad. Entonces, en la visión, en el documento, inmediatamente hay paralelos entre los dos aspectos. Después de eso, hay algunos principios que son transversales en todos los objetivos. Y eso también tiene mucha importancia para la comunidad de personas con discapacidad y para personas con discapacidad. Los 5 principios son derecho al goce del grado máximo de salud que puede lograr este nivel máximo alto posible, solidaridad panamericana, equidad en salud, y voy a hablar sobre equidad en un momento, universalidad e inclusión social. Y no discriminación está incluida en inclusión social, específicamente para considerar diferentes grupos de la población. Y estoy feliz en las últimas presentaciones que hay perspectivas de poblaciones indígenas y perspectivas de adultos mayores, porque sabemos que la interseccionalidad con discapacidad y edad, discapacidad y etnicidad, discapacidad y otros factores personal y social son muy importantes, que la discapacidad no es un aspecto en isolación, pero hay también aspectos de interseccionalidad, que es un énfasis en este documento transversal. En relación de equidad en salud, es un énfasis para identificar las inequidades que enfrentan algunas poblaciones o personas o grupos en la población que reciben desequidades en su acceso a servicios de salud. Y en este sentido, yo trabajo muy conjunto con mis contrapartes en OPS
que trabajan en los conceptos de equidad en salud para asegurar que en adición de aspectos de género, etnicidad, hay la consideración de discapacidad como un componente importante de equidad en salud y considerar cuáles son las barreras que enfrentan la población de salud para recibir la misma nivel de servicios de salud que toda la población. Entonces, dentro del documento, después hay 11 objetivos específicos. No voy a presentar muy profundo porque yo solo tengo 10 minutos para presentar, entonces no es posible de presentar todos. Sin embargo, yo puedo decir que todos los objetivos, porque los aspectos de equidad en salud, inclusión social, podemos ver hay relevancia para la población de personas con discapacidad en todos. En breve, hay elementos que específicamente tienen más énfasis específicamente para aspectos que son importantes, pero para repetir, todos tienen estos elementos transversales. Entonces, el primer objetivo es ampliar acceso equitativo a servicios integrales e integrados de calidad centrados en la persona. La segunda es fortalecer la rectoría y gobernanza de la Autoridad Nacional de Salud. Y en este sentido, trabajo mucho para mejorar la colaboración de representantes de organización de personas con discapacidad, de líderes de agencias de discapacidad, para coordinar con los gobernanza y los líderes en la salud para coordinar conjunto en la planificación y la prestación de servicios de salud inclusiva. La tercero es fortalecer la gestión y desarrollo de recursos humanos para la salud con competencias que apoyen el abordaje integral de salud. Y en este sentido, yo pienso que hay oportunidades para mejorar las competencias de todos los profesionales de salud en sus consideraciones y sus comunicaciones y sus comprehensiones de un modelo social en salud para asegurar que personas con discapacidad no son consideradas personas con necesidades de salud específicos, pero tiene las mismas necesidades de salud para todas las personas en la población y tiene muchos más barreras para recibir. Entonces, la formación de todos los niveles de recursos humanos en salud y también especialistas en aspectos específicos que puede ser útil para personas con discapacidad, como servicios de rehabilitación, como servicios de tecnología de apoyo, por ejemplo. Los otros elementos no voy a hacer todo, pero el número 5 es acceso a medicamentos esenciales, vacunas, acceso a equidad a vacunas y claro, en este momento eso es un aspecto muy importante para asegurar que vacunas son accesibles para todos, incluyente la población de personas con discapacidad y de tecnologías sanitarias alineadas con tecnologías de apoyo. Entonces, vemos que en la agenda de tecnologías sanitarias iniciamos de incluir productos de apoyo como sillas de ruedas, como audífonos, como lentes, como productos de comunicación, para asegurar que hay una lista prioridad de productos esenciales de salud, de apoyo. Número 6 está sobre sistemas de información y dentro de eso la importancia de incluir la desagregación de información por discapacidad y asegurar también que hay factores que consideran funcionamiento como dentro del sistema de información de salud también para mejorar la relevancia y accesibilidad a los servicios.
Otros que son relevantes son en términos de la prevención, detección y respuesta de brotes de enfermedades y las emergencias y desastres que afectan la salud de la población. Y claro que hay elementos, y no sé si mi colega Alex Camacho va a presentar hoy, pero en OPS empezamos a elaborar y desarrollar en los países una estrategia de inclusión para hospitales en preparación para desastres y situaciones de emergencia. Ingrid, esta es la herramienta que tenemos y pienso que mi colega Alex Camacho va a presentar un poquito más sobre eso más tarde hoy. Y un aspecto donde hay elementos más específicos sobre servicios específicos que pueden ser útil para personas con discapacidad es en los elementos de salud mental, fortalecer sistemas de salud mental con un énfasis de desinstitucionalización de instituciones y entornos de salud mental y mejorar la capacidad al nivel de comunidad para apoyar personas con trastornos de salud mental y también para fortalecer sistemas de rehabilitación, habilitación de rehabilitación y tecnología de apoyo para todos los que necesitan. Y eso es un parte específico en objetivo número 9 sobre la rehabilitación. No voy a presentar mucho sobre eso porque hay un panel más tarde específicamente en este tema, entonces no voy a discutir, pero la rehabilitación está incluyente en la agenda también. Y finalmente a decir que la última parte es un parte importante también para reducir las desigualdades y inequidades en torno a la salud por medio de enfoques intersectorales, multisectorales, regionales y subregionales de los determinantes sociales y ambientales de la salud. Entonces, esta agenda dar una muy buena oportunidad para mejorar la inclusión de personas con discapacidad en la planificación y prestación de sistemas de salud. Pienso que aquí en OPS trabajamos mucho en este tema. Empezamos este año en las próximas semanas una comunidad de práctica de expertos de la comunidad de personas con discapacidad para guiarnos, para avisarnos en la dirección de nuestras actividades en línea con estas agendas y las estrategias de la OPS y OMS. Entonces, yo tengo unos optimismos de cómo podemos avanzar en los siguientes 10 años, pero vemos en realidad los retos que son reales en este momento. La pandemia de COVID-19 demuestra claramente las barreras que existen, las dificultades que existen, las discriminaciones que continúan de existen en el sistema de salud, pero dar una oportunidad también para avanzar la agenda y la inclusividad en salud. Entonces, mil gracias para su participación y su atención hoy. Estoy en este panel para algunas preguntas y gracias también a las colegas Mario para la invitación de hoy. Mil gracias. Muchas gracias. Bueno, ante todo, quería pedirle disculpas, estimado Anthony Tutin. Le he dicho otro nombre que no le correspondía, ¿no? Usted bien ha hecho en corregirlo. Creo que es destacable la agenda y la exposición que ha hecho el señor Anthony Tudin, porque no aborda la salud para las personas con discapacidad únicamente de forma reactiva, es decir, cuando ya ha ocurrido,
sino que también de forma preventiva, ¿no? Y lo hace buscando que las personas con las personas encargadas de brindar la salud en el país tengan esa capacidad y el conocimiento, la forma de cómo abordar en el momento que una persona con discapacidad tenga necesidad de asistir a uno de estos espacios de salud que ahora se han hecho, pues bueno, siempre han sido, pero ahora por el contexto se ha visto con una mayor celeridad la necesidad de asistir a estos espacios. Pero ahora dejo con la palabra al señor Juan Carlos Sánchez de OPS-OMS, Oficina de México, con el tema, el enfoque INGRI-H en la Agenda Regional de Salud. Lo escuchamos, estimado licenciado. Muchas gracias a todos. Un honor participar en este primer encuentro regional. Espero que sea el primero de muchos. A nombre del doctor Ciro Ugarte, del doctor Alex Camacho, el director del Departamento de Emergencias y Desastres y asesor regional de Emergencias y Desastres, respectivamente, les saludan muy afectuosamente. El doctor Alex Camacho se disculpa, ha tenido una emergencia familiar reciente y bueno, tuvo que atenderle. Me voy a permitir compartir una presentación que preparé para este tema. Bueno, para ir avanzando y entrando en materia. En este sentido, y como ya lo mencionó bien nuestro colega Antonio Dutín, la Agenda de Salud Sostenible para las Américas tiene un enfoque de preparación y reducción de riesgos. Específicamente, para dar contexto a la presentación de la que voy a hablar, me voy a referir al objetivo número 8 de esta agenda, que es el fortalecimiento de la capacidad nacional y regional para la preparación, prevención, detección y vigilancia ante emergencias y desastres con este enfoque de múltiple amenaza. Es decir, independientemente del tipo de amenaza, tendremos que estar trabajando en este esquema de preparación y reducción del riesgo. Y entrando ya en materia, vamos a hablar un poco de qué ocurre con las personas con discapacidad cuando hay una emergencia, un desastre. Este estudio que les presento es una tabla comparativa que se extrajo de 4 análisis que se hicieron durante el terremoto de Sendai en 2011. Como ustedes pueden ver, cuando comparamos en las columnas azules versus las columnas rojas, la cantidad de personas fallecidas, nos damos cuenta que las personas con discapacidad en algunos estudios son 2 y hasta 4 veces más. Por lo tanto, pues el riesgo de mortalidad de una persona con discapacidad en este contexto de emergencias y desastres es hasta 4 veces mayor para fallecer. Este impacto desproporcionado pues también se observa reflejado en el ámbito hospitalario, en el que sabemos que las personas con discapacidad no están consideradas o son excluidos no solo de la formulación de políticas y acciones de gestión del riesgo de desastres, sino que no es que se consideren sus necesidades específicas, es que ni siquiera se les toma participación para desarrollar o formular estas políticas. Así pues, entonces necesitamos sostener esto en función de que las intervenciones no son aspectos de buena voluntad hacia las personas con discapacidad. Estamos hablando de un ejercicio de derechos. El artículo 11 de la Convención, de la cual ustedes ya se han referido en las preparaciones previas, específicamente refiere el implementar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluyendo no solamente emergencias humanitarias, conflictos armados y desastres naturales. Es decir, hay una convención y un protocolo facultativo que firmaron los Estados miembros y que en muchos de ellos vemos que no se hace efectivo. Otro documento importante
que se revisó para el desarrollo de Ingrid fue la primera encuesta de las Naciones Unidas sobre discapacidad y desastres en el 2013. Por supuesto, observamos aquí como resultado final que el 6% de las personas con discapacidad, estén en donde estén, no podrían evacuar una instalación del tipo que sea en absoluto, aún con todo el tiempo que se les pueda dar y con todas las ayudas técnicas. Por lo tanto, tenemos que prepararnos para poder ayudarles a que lleguen a un lugar seguro. El Informe Mundial sobre la Discapacidad también identificó puntualmente cuáles eran los principales obstáculos discapacitantes, no solamente el tema de políticas y normas insuficientes, también temas actitudinales de las personas sin discapacidad hacia las personas con discapacidad en un sentido de exclusión. Además de esto, pues falta de accesibilidad, financiamiento insuficiente, entre otros elementos. Ahora bien, entonces, ¿por qué las personas con discapacidad son afectadas de forma desproporcionada cuando existe una emergencia o un desastre? Pues hay elementos importantes y solo recupero estos 6 elementos. 1, la información no está disponible en todos los formatos accesibles. Es decir, es difícil que una persona con discapacidad reciba información de los sistemas de alerta temprano para poder prepararse o evacuar en caso de ser necesario. No participan y son tomados en cuenta para la gestión de políticas y proyectos o programas de gestión de riesgo de desastres. Por supuesto, no son contemplados en los procedimientos para evacuación accesible. La preparación y las capacidades de las organizaciones en ningún momento consideran, o muy pocas de ellas consideran a las personas con discapacidad dentro de estos elementos de preparación y capacidades. Y por último, los planes de respuesta no incluyen las necesidades específicas de las personas con discapacidad. Por supuesto, si no lo incluyen los planes de respuesta, mucho menos los planes de recuperación. Y bueno, pues debido a la falta de preparación y planificación, además de la inaccesibilidad de los servicios, de las instalaciones y de todos los sistemas, pues sabemos entonces que las personas con discapacidad tienen más probabilidad de ser dejadas atrás o abandonadas durante una evacuación en una situación de una emergencia, un desastre. Es por ello que, por esta razón, estuvimos trabajando Ingrid. El objetivo de Ingrid era hacer realidad todo aquello que está escrito y que no se está cumpliendo, que no se está llevando al terreno, que no se está haciendo tangible. Entonces, la metodología Ingrid nos permite 3 cosas. El primero de ellos es conocer el nivel de inclusión en la preparación para la respuesta a desastres en los hospitales. El segundo es, una vez que se evalúa la instalación, podemos identificar cuáles son las brechas prioritarias que debemos intervenir en función de seguridad, autonomía y el resto de elementos que pueden dar enfocados a confort y accesibilidad. Y el tercer elemento, que es que la metodología nos permite dar seguimiento progresivamente a través de las intervenciones que se hagan en las instalaciones en función no solamente de los ajustes razonables, incluso de aquellos elementos que en algún momento pueden poner en riesgo la vida de las personas con discapacidad. Es así que el objetivo de Ingrid entonces es mejorar el nivel de preparación de los hospitales para responder ante emergencias y desastres, con un enfoque ante múltiples amenazas y haciendo énfasis en las personas con discapacidad. Para hablar de Ingrid tenemos que saber qué es la gestión del riesgo de desastres. Y esta no es otra cosa más que las políticas y estrategias que nos ayudan a prevenir nuevos riesgos de desastres, reducir los que ya existen y gestionar aquellos que no podemos eliminar. Por supuesto que cuando a la gestión del riesgo de desastres le damos el enfoque en función de las necesidades y la participación de las personas con discapacidad de manera genérica y no limitativa, estamos llegando o entrando al enfoque de inclusión en la gestión del riesgo de desastres. Por supuesto que esto ya está plasmado en 2 documentos importantísimos. El primero de ellos es, como ya comentamos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y el segundo, el Marco de Sendai. Ingrid, en ese avioncito que ustedes ven aterrizando, lo que hace es aterrizar todo eso en evaluación a través de elementos importantes que nos otorga esta herramienta,
que se incluyen en visibilidad, participación, accesibilidad, capacidades y plan hospitalario. Estos 5 aspectos se revisan a través de 13 ítems y en este sentido genera un plan de acción con estas acciones dirigidas por escenarios de riesgo en función de las personas con discapacidad que se encuentren dentro de un establecimiento de salud. Estos son los 5 elementos, 5 componentes que se evalúan mediante 13 acciones y para ello existe un ciclo metodológico, es decir, está sistematizada la forma en la que tendría que implementarse Ingrid. Hay un primer día en el cual se capacita a toda la organización del establecimiento de salud. En el segundo día se ejecuta una evaluación documental y de la instalación. Y luego tenemos una estrategia que le llamamos BP30, es decir, fortalecer la visibilidad y la participación de las personas con discapacidad en los primeros 30 días. Eso no cuesta dinero. Y luego implementar el resto de las capacidades en función de la preparación para la respuesta en los siguientes 90 días. El ciclo se cierra a 180 días. Cuando todo esto se pone a prueba, se verifican y se hacen simulacros inclusivos. La cadena de accesibilidad en Ingrid lo que pretende ejecutar es que cualquier persona con y sin discapacidad en igualdad de condiciones pueda llegar hasta una zona segura a través de una ruta de evacuación continua y sin barreras. Por supuesto, hemos avanzado en todos estos países ya donde se ha implementado la metodología Ingrid, pero hay muchos otros retos en la implementación. Nos hacen falta, y creo que el más importante de ellos es que los establecimientos de salud, las instituciones y las personas con discapacidad adopten la metodología y la lleven a cabo en donde ellos están laborando. Además, por supuesto, de la formación de más facilitadores. Ya para concluir, solamente 2 slides que tengo aquí. El primero de ellos es hacer énfasis en 2 cosas que ocurrieron durante la COVID. El primero de ellos es que la pandemia exacerbó las inequidades y desventajas que ya sabíamos que existían en la región. Pero además, no solo es eso, es que también abrió la posibilidad de repensar formas en las que debemos articular e integrar políticas públicas y activos sociales junto con la comunidad. De otro modo, no vamos a poder lograr el desarrollo inclusivo. Y, por supuesto, en otro sentido, es que la pandemia también nos dejó ver que las organizaciones sociales generaron muchas prácticas en función de las necesidades que estaban requiriendo para afrontar la pandemia. Y todas estas necesidades son parte de un cúmulo de experiencias que debemos recopilar, poder articular y amplificar para coordinarlas con las políticas y recursos de los países. Por supuesto, un elemento clave es establecer entonces mecanismos de consulta y participación locales para poder recabar todas estas experiencias y implementarlas, sea a través de organizaciones o redes vinculadas a las organizaciones de las personas con discapacidad, para que puedan ser incluidas en todos los aspectos de preparación y respuesta a las emergencias y desastres. No solamente la COVID, incluida la COVID, pero también a todo el resto de las emergencias y los desastres. Hasta aquí dejo mi participación y agradezco la oportunidad que me dan para estos pensamientos. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, muy interesante, la verdad, muy impactante hasta cierto punto, entender cómo este enfoque Ingrid H podría o puede venir a mejorar en sobremanera la capacidad de respuesta ante emergencias, dándole un enfoque inclusivo y atendiendo a las necesidades específicas de las personas con discapacidad, como bien lo exponía el señor Juan Carlos. Pues bueno, ahora tengo el grato honor de darle paso a Gabriel Soto, director de Agendas Nacionales de Salud.
La palabra es suya, estimado Gabriel. Bueno, buenos días a todas y a todos. Primero que nada, agradecer esta oportunidad de estar en esta mesa, saludar a Anthony, que nos conocemos por WhatsApp, por algunas llamadas. Realmente es un honor para mí estar compartiendo esta mesa junto con él. También la otra persona de la OPS, Juan Carlos, que me precedió, y también a mi amigo Antonio Palma, que no nos conocemos personalmente, pero hemos dialogado mucho en los últimos meses. También es un honor para mí, Antonio. Respecto al tema, voy a tomar como, creo que el compañero de la OPS, Juan Carlos, me da el pie con la última parte de su intervención de plantear el tema de la participación de las personas con discapacidad y las organizaciones sobre el tema y las políticas de salud de las personas con discapacidad. Yo quería ir tomando en cuenta y en consideración el tema que nos ha preocupados sobre la marcha. Han resaltado mucho más. Perdón. Esta pandemia ha puesto de manifiesto estas inequidades que muy bien este compañero de la OPS, Juan Carlos, lo dijo. ¿Y por qué quería concentrarme en ese tema, en este punto? Porque primero que nada, en toda cuando empezó se vino encima de esta pandemia, por lo general en todos los países de Latinoamérica, gracias Antonio, se vino encima esta pandemia, en todos los países los gobiernos y los ministerios de salud pública empezaron a realizar numerosos protocolos sobre la situación de la pandemia, de cómo combatirla, cómo prevenirla, etcétera, etcétera. Y nunca en esos protocolos estaba presente las personas con discapacidad como población de riesgo. Y las organizaciones nos costó mucho trabajo incidir y hacer notar que era necesario y indispensable de que estos mensajes de cuidados y prevenciones sobre el COVID tenía que estar también el tema de las personas con discapacidad. Porque las personas con discapacidad también, a veces, muchas veces estamos doblemente o triplemente en situación de riesgo de contagio. Entonces, tener una comunicación a lo mejor muy efectiva, un protocolo muy claro, en donde no sea difundido con lengua de señas para las personas sordas, ¿cómo van a poder saber qué es lo que tenían que hacer? Nosotros, las personas ciegas también, todas las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, que llegaban mensajes también muy difícil de entender para ellos. Y siempre, lamentablemente, durante los primeros
asistencialista. En capacidad tuvimos prácticamente entonces no hemos terminado de decir que los diferentes ministerios, familias y sus familias estén presentes en la discusión de la construcción de estas políticas sobre salud, ¿ya? Y realmente OPS-OMS ha sido un aliado fundamental para nosotros, pero sabemos muy bien que también para la OPS-OMS le ha sido muy difícil poder hacer llegar este mensaje a los diferentes ministerios de salud de nuestros países de América Latina. Porque, ¿qué es lo que pasa? En general, lamentablemente, la visión médica y asistencialista de la discapacidad en los centros de salud sigue siendo muy presente. Cuesta mucho, y sí hay casos, por supuesto, de sectores médicos que han sabido superar ese modelo y entienden la discapacidad de forma transversal, pero lamentablemente muchas veces las estructuras que dirigen estos centros son las que están todavía pensando en la discapacidad como un asunto médico y por lo tanto solamente desde el punto de vista de la asistencia. Sería bueno, en algunos ministerios de salud de Latinoamérica hay organismos donde ¿cómo se llama? Comisiones o estamentos, estructuras donde se consulta a los usuarios del sistema de salud, ¿ya? Pero no, por lo general no está presente el tema de la discapacidad como un actor más en esa construcción. Sería bueno profundizar más en esto, sería bueno seguir trabajando con el apoyo de OPS, OMS en este sentido y de ver cómo podemos lograr que los diferentes sectores de los ministerios de salud de nuestros países tengan claro de que se tiene que trabajar con las personas con discapacidad, familias y organizaciones en la construcción de estas agendas. Muchas gracias. Muchas gracias, mi estimado Gabriel. Quisiera preguntar, antes de cualquier cosa, si el público tiene alguna pregunta específica para alguno de los panelistas o alguna pregunta general para los panelistas. Ok, entonces vamos a pasarles la palabra. Gracias. Para el estimado Gabriel, ¿cómo hacemos, digamos, para que los países de Latinoamérica y nosotros Guatemala se entienda de parte de las autoridades que las personas con discapacidad no son, digamos, únicamente pacientes, porque ese es el problema. Y digamos que la formación de un médico, su conocimiento y todo, le da esa perspectiva porque él está facultado en base a su preparación, en base a su formación, a venir y poder determinar qué es lo que tiene la otra persona a quien se mira así, únicamente como paciente y no como sujeto de derecho. Pero eso, digamos, algunos médicos lo han comprendido, pero no es una política de Estado que todavía se pueda decir, bueno, ya avanzamos de ese modelo, ya lo dejamos atrás y ahora estamos en el siguiente, que es en el modelo de derechos humanos. Y ese paso, pues teóricamente tenemos las
herramientas, convenciones, convenios y etcétera, ratificados por la mayoría de estados, pero que en la realidad no pasan de ser, digamos, un ideal, un sueño o algo que pues está aprobado, pero no se lleva a la práctica. Bueno, sí, es algo que sí todos nos preguntamos y nos cuestionamos lo que tú estás diciendo, y justamente es una de nuestras preocupaciones, tanto como personas con discapacidad, como también parte de una organización que trata de procurar que esto no suceda. No sé si habrá una receta así concreta, sino que más bien seguir insistiendo en la incidencia. Pero la incidencia, claro, mientras más unidos estemos, más fuerte puede ser la incidencia. Bueno, tenemos el problema de nuestros colectivos, que a veces estamos muy divididos. Y esa división nos debilita cuando tratamos de hacer incidencia. Entonces, si logramos tener claro cuáles son nuestros objetivos principales y unirnos por eso, creo que podríamos lograr más cambios. Pero bueno, esto es lento. Yo creo que igual hemos logrado mucho. Hemos avanzado muchísimo, pero siempre falta y tenemos que seguir intentándolo. Pero primero nosotros, como personas con discapacidad, hacer el clic de pararnos desde el punto de vista como sujeto de derecho, porque muchas veces caemos en que nos den las cosas, que a veces es más fácil que nosotros conseguirlas por nuestro propio esfuerzo. Por eso digo, eso es un camino que tenemos que seguir construyendo día a día, tanto nosotros como la incidencia que hagamos a todos los niveles. Buenos días para todos, les habla Jorge Enrique Muñoz. Para la mesa, para los participantes, panelistas, ¿qué recomendación se le podría enviar o qué mensaje se le puede enviar a los gobiernos para que realmente la atención en salud a la población con discapacidad sea una atención igualitaria, igual como la demás población en cada uno de sus países y su región? Yo puedo responder a la primera parte, si está ok. Bien, entonces, en todas mis reuniones con Ministerios de Salud y gobiernos, mi primera recomendación es establecer una relación productiva con la comunidad de personas con discapacidad. Eso es fundamental. Ustedes son los expertos en las barreras, en la inclusión, en lo que ustedes necesitan para asegurar la equidad en salud. Entonces, cuando yo hablo, la primera recomendación y la primera cosa que yo pregunto a las colegas del Ministerio de Salud es: ¿tienes una relación con la comunidad de personas con discapacidad? Y es a cada nivel, a nivel nacional para la planificación de políticas públicas y planes nacionales, pero eso es también la misma importancia para un hospital, para un centro de atención primaria. Tiene una relación constructiva con la comunidad de personas con discapacidad para ayudar a usted en cómo usted puede mejorar su programa, su entorno, su clínica, su formación de sus profesionales, sus planes y políticas. Entonces, eso para mí es la recomendación primero y fundamental. Y para reforzar que las colegas en los ministerios de salud no necesitan tienen todas las soluciones. Es las conversaciones y las discusiones con ustedes que puede crear las soluciones conjunto
para mejorar el sistema. Entonces, para mí esto es la primera línea de recomendación por los gobiernos. Es para hacer mesas redondas, para hacer grupos de trabajo, hacer relaciones buenas con la comunidad. Otros son elementos bastante en línea con la convención y en línea con los elementos. Considerar datos y tienen datos desagregados por discapacidad para demostrar si hay inequalidades y la importancia de recopilar datos en sistemas de salud y analizar las prevalencias de diferentes condiciones son más prevalentes. Por ejemplo, sabemos en algunas encuestas que hay una alta prevalencia de factores de riesgo para algunas enfermedades, como alta prevalencia de fumar tabaco o alta prevalencia de menos actividad física, que son factores de riesgo para dificultades en salud, o tiene más prevalencia de algunas enfermedades, VIH-Sida. En algunos países hay algunas evidencias que la prevalencia de VIH es más alto en la población de personas con discapacidad en comparación. Pero sin esos datos no podemos considerar las barreras, las inequidades para considerar las soluciones. Entonces, primero, relaciones con la comunidad. Secundario, datos. Y tercero, una recomendación es un concepto que yo veo mucho, es la percepción que las adaptaciones para inclusividad, para accesibilidad, costan mucho. Y yo frecuentemente hablar de los costos de exclusión, son mucho más de los costos de inclusión para sistemas de salud. Y segundo, que muchos de los elementos de accesibilidad son menos costos. Costo unos momentos de planificación, de considerar alto texto, considerar las esquemas de un sala o considerar la compra de un equipamiento que es accesible para todos. No son más costos, algunas tienen costos, claro, pero muchos de los elementos de accesibilidad son en planificación y consideración de accesibilidad. Y para cambiar esta preconsideración de qué significa la inclusión y que la inclusión para personas con discapacidad es inclusión para todos. Muchas más personas benefician de un sistema de salud inclusiva que solamente personas con discapacidad. Y eso puede beneficiar toda la población. Entonces, esos son mis grandes recomendaciones cuando hablo con gobiernos. Buenas tardes. Les saluda Joaquín Monterroso. Mi pregunta es basado a la actual pandemia que estamos viviendo. Cuando esta pandemia se dio a conocer a nivel mundial, todo el mundo volteaba a ver a la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Me imagino ustedes son un derivado de esta organización, porque es a nivel regional, panamericano. Y pues todos los países seguían los lineamientos que estas instituciones pues daban a conocer a nivel mundial. Veo con mucho agrado que la OPS incluya dentro del trabajo que está haciendo el hacer valer los derechos de las personas con discapacidad. Mi pregunta es específicamente, ¿habrá alguna manera de que la OPS haga una forma de obligar? Tal vez la palabra suena un poquito como no puedo intervenir yo en los países, pero alguna manera de cómo estos países realmente se comprometan
aplicar estos cambios que se están pues proponiendo? Porque pareciera ser que pasan años, pasan décadas. Estoy hablando desde la convención que fue en el año 2006, hoy estamos por el 2021 y pareciera ser que incluso la OPS ya va tarde con esto, porque en el 2006 salió la convención y hasta el 2021 estamos hablando de inclusión de personas con discapacidad a la salud. Entonces yo creo que ya con el conocimiento que tenemos, mi pregunta específica, ¿habrá alguna manera de que ustedes puedan coaccionar o obligar, o entiéndase la palabra urgentemente, de pasar de las palabras a los hechos, a todos los sistemas de salud a nivel panamericano? Esa es mi pregunta. Gracias. Juan Carlos, no sé si usted quiere responder de su perspectiva y después yo puedo hacer. Sí, bueno, primero, y ya ha mencionado Anthony, la construcción de todo esto, nosotros estamos seguros que tiene que ir desde de abajo hacia arriba. Si una organización, una agencia, etcétera, interviene de esa forma con los gobiernos, como usted se refiere, en el momento en que haya estos cambios administrativos, siempre se terminan cayendo todos estos programas, proyectos y protocolos. Eso lo hemos visto no solamente con el tema de inclusión, lo hemos visto con una cantidad de proyectos que se implementan. Bueno, nosotros creemos convencidamente que la construcción tiene que ser basada en una construcción social, es decir, desde lo local, en las comunidades hacia arriba. Mencionaba ya bien Anthony que las comunidades y las organizaciones de personas con discapacidad son quienes deben dar soporte a todo esto y poder ir empujando a los tomadores de decisiones en los gobiernos, no solo en los gobiernos nacionales. Tiene que ser esto desde los gobiernos locales. Estamos hablando de municipalidades, a ese nivel, porque la inclusión y la accesibilidad se da desde ese ámbito local. Por supuesto, hay muchas cosas que están escritas incluso en las normativas nacionales. Si podemos revisar las normativas nacionales, pues todas las normativas incluyen algún tema de discapacidad. Hay normas oficiales, hay documentos, hay planes, pero todo eso, como bien dice usted, se queda todo eso en el tintero, se queda en el estante, ahí en esos documentos. No, para hacer efectiva la inclusión y la accesibilidad, no solamente a la salud, sino a todos los demás derechos, a la educación, a vida digna, etcétera. Para hacer accesible todo eso, se requiere construir desde abajo, construir desde el local. Es por eso que el enfoque de todo esto está dirigido a las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias, a los grupos no organizados de la sociedad civil de personas con discapacidad, que también es importante tener considerados para hacer efectivos sus derechos. Repito otra vez, esto no es un tema de estar escribiendo más documentos y más filosofía, porque creo que ese fue uno de los errores, como bien dice usted, no es que se llegara tarde, es que en algún momento se tenía esa perspectiva y se estaban escribiendo N cantidad de documentos, textos, libros, etcétera, y nunca se pensó en cómo aterrizar todo eso que se escribía pues cómo llevarlo al terreno, cómo ejecutarlo de una manera práctica. Adelante, Anthony. Gracias. No, nada, muchas gracias, Juan Carlos, nada mucho a decir más, pero no sé el nombre de la persona que pregunte, pero sí, está correcto. La convención que está ratificada, la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, que está ratificada por cada país de América Latina, claro que eso tiene un artículo sobre acceso a salud, artículo 25. Entonces, en este sentido, cada país debe reportar a sus obligaciones y sus acciones en este sentido. Las resoluciones de OMS también
países va a reportar de su progreso en este sentido. Pero es obligatorio, no es el parte correcto, es para decir que nosotros puede ahora ayudar mucho más específicamente las acciones de los países en términos de cómo ellos pueden elaborar sus sistemas de salud inclusiva. Y ahora hay mucho, espero que hay mucho más atención en este tema con esta nueva resolución. Pero no es una resolución como la convención, que es más una cosa que tiene específicos elementos de informes que necesitan ser publicada por los países. Gracias. Ok, quiero pedir las disculpas del caso porque por motivos de tiempo que nos dicta la agenda tenemos que concluir con el panel. Agradezco en sobremanera a los panelistas que nos han dejado conocimiento muy enriquecedor y a las personas que han preguntado, que han hecho que la mesa se haga más dinámica. Muchas gracias y feliz tarde a todos y a todos. Mil gracias. Hasta luego. Gracias, a sus órdenes. Hasta luego.